¿Cómo es ese tema del mol? Tú tienes una molécula de agua. Esta es la molécula de agua. La mínima expresión del agua, H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos son en total? Tres átomos, ¿no? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero cuando tú eso quieres llevarlo, cuantificarlo para que puedas trabajar, digamos, en la vida real, ¿no? De manera práctica, tienes que llevarlo a un número que sea manejable, ¿no? Y ahí es donde Avogadro, ¿no? se profundiza el tema y llega a un número que es enorme, ¿no? Porque es un número, reduciéndolo es así, ¿no? 10 a la 23. A ver, así, ¿no? 6 por 10 a la 23, reduciendo, sin ponerle el decimal. Ok, este es el número de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? En tu mente, para entender esto, simplemente tú dices, ok, esta es una molécula. Yo tengo que sumar una molécula de agua más otra molécula de agua más otra molécula de agua más otra molécula de agua hasta que tenga ¿qué cosa? Como son tres átomos que voy a ir sumándolo, siempre va a ser la misma proporción, ¿no? Van a ser siempre dos de hidrógeno y uno de oxígeno, o sea, por algo, ¿no? Por 100, por 1000, 2 por 100, 2 por 1000. Si multiplicas a los dos de hidrógeno por 1000, multiplicas a oxígeno, que es 1 por 1000. Y así mantienes la proporción. Entonces, cuando sigues sumando moléculas, vas a llegar a un punto en el que vas a tener lo siguiente, vas a tener, como son dos, en la expresión mínima son dos átomos de hidrógeno, entonces vas a tener que llegar a un punto en el que vas a tener dos que vienen de hidrógeno, ¿no? Estos dos los tienes que llevar a multiplicar. ¿Por qué? Por el número de Avogadro. Vas a multiplicar 2 por 6 por 10 a la 23 y el oxígeno, que es 1, que es una unidad, lo vas a multiplicar por 6 por 10 a la 23. Cuando llegues a ese nivel que has sumado una molécula más otra molécula más otra molécula y llegas al punto en que tu molécula completa, H2O, la cantidad de las moléculas que has sumado, toda esa cantidad que has sumado, llega a esa cantidad de que hidrógeno sería pues 6 por 2, 12, sería 12 por 10 a la 23. Cuando tienes la cantidad moléculas no, cuando tienes la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿no? 12 por 10 a la 23, y cuando tienes la cantidad, en este caso, como el oxígeno es solo 1, tienes la cantidad 6 por 10 a la 23, cuando llegas a esas cantidades, llegaste a un mol de agua, ¿no es cierto? Llegaste a un mol de agua, ¿ya? Llegaste a un mol de agua. Eso es importante para entender a qué se refiere el mol, ¿no? Porque para mí también fue difícil entender. Tienes que sumar una molécula más otra molécula más otra molécula hasta llegar a la proporción que tenga el número de Avogadro, a una proporción que tenga el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es una constante, ¿no? Nunca cambia. Entonces, siempre recuerda que para términos de mol no interesa si es un átomo de carbono o es un átomo de flúor. Al mol no le interesa qué elemento sea. Al mol solo le interesa la proporción. La proporción tiene que ser esta cantidad siempre. Para que llegue a ser un mol tiene que ser esta cantidad. ¿Ya? Entonces eso es clave. Ok.